Bienvenidas a este nuevo video. Hoy voy a contarles un poco de cómo cobrar la moldería. Y quiero hacer una apreciación que me parece muy importante. Yo no me voy a enfocar en cuánto se cobra la moldería en sí, sino que me voy a enfocar más en cómo cobrar el servicio de moldería, porque es muy diferente a cobrar por un molde, que puede ser un molde de catálogo que vemos por internet que hay 1.000.000, a lo que es el servicio de la moldería, ¿sí? Que incluye muchas otras cosas, además de lo que se entrega, que es el molde, que puede ser físico o puede ser digital, ¿sí? Así que bueno, vamos a partir primero que nada de esa base para entender un poquito de qué vamos a estar hablando. Mi nombre es Eliana Luna, soy modelista digital hace 17 años y hace un poco más de 20 años que trabajo dentro del rubro textil. También soy Master Coach en programación neurolingüística y hoy acompaño no solo a otras modelistas a crear sus propios negocios digitales, sino que también acompaño a emprendedores, a dueños de marcas, a fabricantes a pasarse a lo digital, a entender sobre los procesos textiles, como también a otras personas que trabajan dentro del rubro, que tienen un oficio y que quieren profesionalizarlo. Así que vamos a comenzar un poquito ya acercándonos más a lo que es la propuesta de hoy, que es cómo cobrar el servicio de moldería. Y primero que nada tenemos que entender cómo es que se cobraba la moldería antiguamente. Digo antiguamente porque es como se cobró toda la vida hasta el día de hoy, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de la moldería, yo me enfoco en lo que es la moldería en papel, ¿sí? Les voy a contar primero que nada esa parte antes de pasar a entender cómo es que se cobra la moldería digital, que es un poco distinta. Entonces, acá vamos a empezar a ver algunos puntos que son cruciales. Primero que nada, ¿qué tomábamos de referencia para cobrar una moldería? Como les digo, antiguamente lo que se decía era que la moldería tenía el mismo valor que una prenda colgada en la percha de una marca, ¿sí? Por ejemplo, se usaba mucho esto de decir, bueno, vas a un local, vamos a poner un ejemplo, Zara, ¿sí? O sea, vamos al shopping, entramos a Zara y vemos cuánto sale, por ejemplo, una remera básica. Y vamos a ponerle un precio X, podemos decir que dentro de Zara una remera básica vale 50.000 pesos. Bueno, así es como se le ponía el precio a la moldería, según lo que estaba en la percha, en la marca, ya la prenda terminada, ¿sí? Eso como para que se entienda. Entonces, una modelista lo que hacía era fijarse más o menos cuánto es que estaba esa prenda y le ponía el mismo valor. Ahora, vamos a entender un poco qué es lo que incluye este servicio. Porque cuando estamos hablando del servicio de moldería, como les digo, no es solamente entregar un molde, sino que hay un montón de cositas atrás que muchas veces no se tienen en cuenta, pero es importante verlas. ¿Qué incluye el servicio de moldería cuando estábamos hablando de la moldería en papel? Bueno, podemos decir que este servicio incluye el desarrollo desde cero, que este desarrollo puede salir de una foto, puede partir de una prenda que ya esté hecha, puede partir de una conjunción entre las dos cosas, entre una foto de referencia y una prenda que tenemos que nos gusta como calzan, nos gustan las medidas. Entonces, bueno, de ahí podemos partir. Entonces, la modelista hace ese desarrollo que lo va a hacer en papel, o sea, lo va a hacer de forma manual. Otra de las cosas que incluye ese precio que le ponemos a la moldería entre una y dos correcciones que sean solamente de calce. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces se entrega la moldería y el cliente decide hacer cambios que no tienen tanto que ver con el calce de la prenda, sino más bien con el diseño. Muchas veces se quiere cambiar el diseño en la mitad o en la segunda corrección que se hace, y ahí es importante entender que esa clase de corrección ya corresponde a un nuevo diseño. Por ejemplo, si estamos hablando de que queremos hacer una remera manga corta y el cliente decide a esa moldería en la segunda corrección ponerle volados, hacer las mangas largas, alargar esa moldería para que sea un vestido, estamos hablando de una transformación que ya transforma el diseño inicial. Por ende,
se convierte en un nuevo diseño y eso se debe cobrar aparte. Ahora, vamos a ir a la parte de las progresiones, cómo es que se cobraba antiguamente y cómo lo cobran las personas que lo hacen de forma manual. Por lo general, se cobra al 50% cada talla. ¿Al 50% de qué? Al 50% de lo que te sale la base. Entonces, si ponemos el mismo ejemplo de esta moldería que hicimos de la remera básica que salía 50.000 pesos, vamos a decir que cada talla que se pida de este diseño va a valer 25.000 pesos. O sea que acá ya tenemos 50.000 del desarrollo base, que también incluyen las correcciones, y además a eso hay que adjuntarle 25.000 pesos por cada una de las tallas que se pida. Por ejemplo, si el molde quedó aprobado en un talle M y el cliente solicita un talle S, un talle L y un talle XL, son 3 talles más que se deben agregar. Por ende, serían los 50.000 más los 20 por 3 tallas, ¿sí? Y eso es lo que te da el valor total de la moldería cuando estamos haciendo los moldes de forma manual. Otra cosa importante a tener en cuenta, ¿cómo es este formato de entrega? Es de la misma manera que se hace el desarrollo. Si en el desarrollo estamos entregando el molde en papel, las progresiones también se entregan en papel o se entregan en cartón. Y acá hay que tener en cuenta que si pasamos de la entrega del papel al cartón, hay un costo también que hay que agregar, que es el del cartón, porque por lo general el cartón siempre vale un poco más que el papel. Entonces, la modelista tiene que ponerse precio extra dentro del desarrollo de las progresiones. ¿Qué pasa con los tiempos de entrega en la parte del desarrollo cuando estamos hablando de la moldería manual? Bueno, podemos decir que una modelista puede tardar aproximadamente entre 2 y 3 horas si estamos hablando de un desarrollo de una prenda básica. Una prenda básica puede ser una remera básica, un pantalón básico, un short, y ahí nomás, ¿sí? O sea, son prendas que no tienen más de 3 a 5 piezas, ¿sí? En la moldería. Estamos hablando de frente, espalda, mangas y bueno, si estamos hablando de una parte inferior puede tener también una cintura. Bueno, más o menos calculen entre 2 y 3 horas dependiendo de qué, bueno, de la rapidez de la modelista, de su experiencia. Tengamos en cuenta que muchas veces se tarda un poco más cuando recién arrancamos y después estamos más cancheras, pero en lo manual, más o menos entre que tenemos que estar pegando muchas veces el papel o copiando la moldería en otros papeles, podemos llegar a tardar entre 2 o 3 horas. ¿Qué es lo que implica este desarrollo? Bueno, implica tener que duplicar la moldería muchas veces cuando lo hacemos en papel, cuando tenemos que aplicar correcciones, tenemos que hacer pliegues, tenemos que pegar un papel encima del otro. Trabajamos también con lápiz, lo cual hace que muchas veces sea un poco engorroso, ¿sí? Porque no te podés equivocar. O si te equivocás, tenés que estar borrando y si no querés borrar, después tenés que volver a pasar la moldería en cartón o en papel y eso hace que, bueno, sea un poco también engorroso el tema de estar pasando tantas veces el papel. Y con respecto a la logística, podemos decir que el desarrollo de los moldes en papel siempre tenemos que estar coordinando con nuestro cliente el tema del retiro. Y esto está muy limitado al factor geográfico. Básicamente, una modelista que trabaja en papel va a trabajar solo con personas que estén a su alrededor, ¿sí? O sea, no nos podemos expandir mucho más geográficamente porque el molde siempre se entrega en formato físico. Esas son una de las cosas más importantes a tener en cuenta cuando estamos hablando del desarrollo de moldería en formato manual. Bueno, es muy artesanal, lleva bastante tiempo. Tenemos que tener en cuenta que siempre vamos a estar trabajando con papel o cartón, que tenemos que tener espacio para poder trabajar con la moldería y que también vamos a estar limitadas geográficamente por un tema de estar trabajando con algo que es físico. Y ahora sí nos vamos a enfocar en lo que es el proceso de desarrollo de la moldería en formato digital. Que este formato vino un poco a cambiar las reglas del juego, porque muchas modelistas lo que están haciendo es trasladar esa misma modalidad de trabajo
a lo digital. Y eso es un error en muchos casos porque los tiempos no son los mismos, la forma de trabajar la moldería tampoco es la misma, así que vamos a analizar un poco este proceso de la moldería en el formato digital y vamos a ver cuáles son esas diferencias. Antes de analizar un poco cómo son los factores que interfieren dentro del desarrollo de la moldería digital, me gustaría explicar un poco de qué se trata la moldería digital. Bueno, hacer un molde en formato digital es hacer una moldería en la computadora con un programa específico que es para hacer moldes, ¿sí? O sea, no es más que eso. Uno de los programas que más se usan son Audaces y Optitext. Después hay otros programas como Lectra y algunas personas también utilizan Illustrator, que no es un programa de moldería digital específicamente. Eso hay que tenerlo en cuenta porque si bien es una muy buena herramienta para nosotras las modelistas, no es una herramienta que se considere para hacer moldes, ¿sí? El Illustrator te puede servir mucho para, una vez que hiciste los moldes, pasarlos a PDF, hacer una ficha técnica, hacer un geometral, trabajar con todo lo que tenga que ver con diseño gráfico, pero no es puntualmente para trabajar la moldería desde las transformaciones, aunque sí se puede hacer, no es aconsejable porque estos otros programas tienen herramientas específicas para hacer transformaciones, progresiones y tizadas, ¿sí? Entonces, ya partiendo desde esto que les estoy contando de entender cómo es que se desarrolla la moldería, podemos entender que los tiempos de desarrollo bajan drásticamente porque no lo estamos haciendo de forma manual. Tener los moldes dentro de la computadora implica muchas veces que vos como modelista digital puedas hacerte una biblioteca de moldes digitales. Y si vas a trabajar como modelista digital con orientación a lo que es la moldería industrial, como es en mi caso, bueno, lo que yo te recomiendo es que tengas una biblioteca de moldes base, por ejemplo. Entonces, cuando vamos a trabajar con una moldería de forma industrial, lo que hacemos es agarrar una de las bases, por ejemplo, vamos a poner nuevamente el ejemplo de la remera básica, si un cliente me está pidiendo hacer el desarrollo de una remera básica, ¿yo dónde voy a ir? Voy a ir a mi biblioteca de moldes y agarro esa moldería base que yo tengo. Por ejemplo, puedo separar mis bases de remera, algunas que son para jersey, otra que sea para modal, otra que sea para una tela que tenga menos elasticidad. Si yo puedo hacer infinidad de bases dentro de mi biblioteca personal de moldes y eso lo recomiendo un montón porque te ahorra muchísimo más el tiempo. Entonces, pasamos de lo que es estar copiando todo el tiempo en papel a copiar archivos, que básicamente es un copy-paste que no te lleva más de 2 segundos, ¿sí? Cuando lo hacemos en papel tardamos un poco más o menos entre 10, 15, 20 minutos en copiar una moldería completa. Algo muy importante también a tener en cuenta es cuando tenemos que hacer correcciones. Si tenemos que hacer correcciones en formato digital, son mucho más rápidas estas correcciones. ¿Por qué? Porque me permite equivocarme muchas veces sin tener que estar perdiendo tiempo en copiar las bases en papel. Yo un archivo puedo hacer diferentes correcciones dentro de un mismo molde, copiando y pegando muchas veces. O sea, me da como mucha más libertad poder hacerlo de esa manera. Entonces, no tengo miedo de equivocarme, lo puedo hacer rápido. También lo que tienen los programas de moldería digital es que tienen herramientas específicas. Por ejemplo, si yo voy a agarrar una base en papel y la tengo que copiar, hacer una corrección encima de la moldería, yo esa moldería la tengo que volver a pasar en papel, la tengo que volver a dibujar, después le tengo que poner costura. Bueno, lleva todo ese proceso. En formato digital tenemos herramientas como por ejemplo aplicar costura o mismo podemos hacer recortes que nos permiten a su vez que se genere una costura extra cuando yo estoy haciendo el recorte. La verdad es que tiene infinitas herramientas que nos sirven para eso. Por eso siempre hago hincapié en utilizar estos programas que son específicos porque si no de otra manera también terminamos perdiendo tiempo. Ahora vamos a entender un poco qué incluye este servicio en formato digital.
Bueno, al igual que en papel, es la entrega del primer molde con el que nuestro cliente va a hacer su primera muestra. Entonces, lo bueno de esto es que nosotros le vamos a entregar ese molde, se lo podemos entregar en formato digital o también se lo podemos entregar impreso, ¿sí? Pero tenemos esa elección en caso de que querramos. Después, tema correcciones. ¿Qué te incluye? Te incluye hasta 2 o 3 correcciones. Acá se amplía un poquito más, ¿sí? No es que nos limitamos a hacer 1 o 2, porque si yo te voy a cobrar 50.000 pesos por hacer una moldería, no quiero hacer tantas correcciones, ¿sí? Porque cuanto más correcciones, más se dilata el desarrollo, yo más tiempo voy a tardar en entregarte el molde aprobado para que vos puedas hacer tu producción. Bueno, cuando estamos hablando en formato digital, la verdad es que es mucho más rápido. Si un cliente me pide hacer una corrección, por ejemplo, de alargar las mangas de una remera, alargar el largo total, yo lo puedo hacer infinidad de veces, a eso me lleva muy poco tiempo, se lo puedo entregar infinidad de veces en formato digital y no va a haber tanto problema porque yo no tengo que estar copiando, no tenemos tanto problema con la logística. Bueno, acá empiezan a jugar estos factores que nos benefician un montón como modelistas y también a nuestros clientes. Igual lo ideal es que no se tengan que hacer un montón de correcciones. Siempre es importante que esto esté bien especificado cuando estamos pasando nuestro presupuesto, hasta cuántas correcciones vos te podés extender. Y es importante que esté aclarado esto de que las correcciones son de calce, ¿sí? O sea, lo que corresponde es que vos me pedís un diseño y le hacemos algunas correcciones que tengan que ver con el calce, no con el diseño, porque si no pasa exactamente lo mismo que pasaba con el papel. Si cambiamos mucho el diseño, ya es otra moldería, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué pasa con el tema de las progresiones, porque acá también nos ahorramos muchísimo tiempo con el tema de las progresiones en formato digital. Cuando lo hacemos en papel, nosotros tenemos que copiar y copiar y copiar y a su vez ir aplicando las progresiones punto por punto. Cuando lo hacemos en formato digital, la progresión se hace una sola vez. Se hace una sola vez y después tenemos una herramienta que básicamente es poner la cantidad de detalles que queremos y se replica automáticamente, ¿sí? Entonces, para una modelista digital es casi lo mismo hacer una progresión de un solo talle que hacer una progresión de hasta 4 o 6 talles, ¿sí? ¿Qué es importante a tener en cuenta acá? Que nos enfoquemos en la cantidad de detalles, que no se pase de curva, ¿sí? Por eso acá podemos decir que te puede incluir también las progresiones en formato digital hasta tantos talles, ¿sí? Porque recuerden que muchas veces en las curvas de talle, según las medidas, ya empezamos a saltar a otra curva, ¿sí? Como por ejemplo lo que son las curvas de niños, como las curvas de ropa para adultos. Ahí sí te cambia mucho lo que son las medidas. Entonces ahí hay que cobrarlo distinto y va por separado. Bien, ¿qué tenemos para decir con respecto a la dinámica de la elaboración de la moldería? ¿Sí? Más allá de que ya sabemos que se hacen en programas específicos de moldería, bueno, podemos decir que la moldería se puede trabajar tranquilamente primero en papel. Yo eso lo hago muchas veces cuando quiero ver cómo es la construcción de una prenda. Estamos hablando de una prenda de diseño, una prenda que tiene volumen, puede ser una prenda que tenga tablas, que tenga pinza, que tenga un drapeado, ¿sí? Entonces es muy importante uno como modelista respetar eso para entender, ¿no? Cómo nos gusta hacer la moldería. Más allá de que estos programas también te permiten hacerlo 100% digital, ¿sí? Si vos querés. Acá es importante entender que hay una gran diferencia entre lo que es la moldería industrial y la moldería artesanal. Muchas veces nosotros trabajamos con moldes que sí o sí siempre tenés que partir de cero. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de moldería experimental, que muchas veces no se parte desde una muestra o una foto, ¿sí? Es un diseño que salió,
puede ser que tengas algún cliente que sea un diseñador independiente y que les guste hacer sus propias prendas. Entonces, ese es otro proceso que lleva más tiempo. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y cómo lo trabajamos en el formato digital? Más allá de que comencemos haciendo los moldes en papel, es importante entender que siempre vamos a llevar la moldería al formato digital. Y esto lo podemos hacer de dos formas, trabajándolo directamente, como les decía al principio, en la computadora, pasando todo lo que hicimos en papel, lo podemos hacer dentro de la computadora por coordenadas, tirando medidas, o podemos digitalizar la moldería muchas veces con, por ejemplo, el programa Audace, que tiene un programita anexado que se llama DigiFlash, en donde vos sacas una foto y te digitaliza ese molde que vos hiciste en papel o en cartón automáticamente. O también puedes utilizar Illustrator, que es una muy buena herramienta, como les decía, no es específica de moldería, pero sí te sirve para hacer exactamente lo mismo, sacarle una foto al molde y pasarlo a lo digital. Entonces, de esa manera ya por lo menos lo tenés dentro de la computadora. Y después el proceso es básicamente seguir haciendo todo en ese formato digital, las progresiones, mismo si quieres hacer correcciones y tizadas. Las tizadas digitales son muy buenas para la producción porque te ayudan muchísimo a reducir los tiempos, los costos y los consumos de la tela. Y cuando hablamos de la logística con el formato digital, a mí me encanta hablar de esta parte porque cuando decimos que estamos haciendo un molde en formato digital, ya sea la parte del desarrollo, las correcciones, las progresiones, las tizadas, todo lo podemos entregar en formato digital. Lo podemos pasar a PDF, entonces se puede ver mismo desde el celular, o lo podemos mandar en esa misma extensión en la que estamos trabajando. Por ejemplo, en OptiText se usa la extensión que es PDS. Después tenemos en Audaces, tenés la extensión que es AAMA. Y después lo que se utiliza muchísimo es pasar esos moldes que estos programas te lo permiten, pasarlo a DXF. Y DXF es una extensión que te permite abrirlo en Illustrator. Y si lo abrís en Illustrator, lo podés seguir trabajando, poniéndole algunos detalles, algunos colores y también lo podés exportar a PDF, lo cual es buenísimo y te ayuda a que tus clientes también lo puedan visualizar de una forma mucho más fácil, ¿sí? Así que esas son como las formas que tenemos de entregar la moldería en formato digital. Si estás trabajando con un cliente, se lo puedes mandar por mail o se lo puedes mandar por WhatsApp. Y trabajar en formato digital, la verdad que te amplía un montón el abanico geográfico, porque te permite que vos no solamente estés trabajando con personas de tu alrededor, sino que puedas estar trabajando con personas de otras provincias o de cualquier parte del mundo. Si estamos en un país de habla hispana, bueno, podés trabajar con todos los países de habla hispana. Esto está muy bueno tenerlo en cuenta porque hay muchas ofertas laborales, muchas marcas y muchas personas que buscan personas que se especialicen en la moldería digital mismo en otros países. Así que les recomiendo que tengan esta opción en cuenta si están buscando ampliarse porque realmente hay ofertas y también está buenísimo para aprender cómo trabajan otras personas en otros países. La verdad que me encanta. Entonces, ¿cómo podemos aplicar todo esto a lo que es el precio? Es importante trasladar todas estas cositas que estuvimos viendo a lo que sería el precio final de la moldería y el servicio de la moldería. Enfocándonos en lo que es la moldería industrial en formato digital, podemos tener en cuenta los siguientes factores. El tiempo de desarrollo, que acá hay que tener cuidado con esto porque no quiero que se enfoquen puntualmente en cuánto tiempo tardo en desarrollar una moldería en formato digital, porque depende muchísimo. Si recién estás comenzando, ya tenés experiencia, años trabajando con la moldería digital. Obviamente a una persona que tiene más experiencia va a tardar mucho menos tiempo, ¿sí? Es solamente como un factor para tenerlo en cuenta, ya que los tiempos en los que desarrollamos una moldería en papel y lo que tardamos en hacerlo en digital son bastante distintos. Con respecto a lo que es en papel, que dijimos que podés tardar entre 2 o 3 horas más o menos haciéndolo en papel,
esos tiempos pueden bajar a 20, 30, 40 minutos en formato digital. Si todo depende de cuán canchera estés para aplicar todo lo aprendido en herramientas digitales. Cuanto más practiques, cuanto más estés con la computadora, más rápido vas a adquirir toda esa experiencia. Entonces, si ya sabes que tardas mucho menos haciendo la moldería en formato digital, en lo que yo te recomiendo que te enfoques es en el servicio de entrega. Por ejemplo, se usa muchísimo cobrar la moldería de la siguiente manera: el desarrollo más las progresiones en formato digital. Ya que en formato digital se tarda muchísimo menos haciendo las progresiones, lo que se suele hacer es unificar el precio del desarrollo con las correcciones más las progresiones. Ahora, vos podés hacer un precio que incluya todo ese servicio y después cobrar aparte lo que serían las progresiones impresas. Mismo si querés cobrar también las impresiones del desarrollo y las correcciones. O en caso de que quieras cobrarlo todo por separado, también lo podés hacer. Lo que sí te recomiendo es que te enfoques en ese servicio de entrega en donde tu cliente pueda vivir una experiencia más a largo plazo con vos para que puedas llegar hasta el final de ese desarrollo, ya que sabemos que muchas veces los clientes nos piden un molde al principio y después no lo continúan. Bueno, la idea es que vos le puedas brindar a tu cliente un servicio que justamente lo acompañe en todo ese proceso para que pueda llegar hasta el final. Muchas veces también lo que se suele hacer es agregar dentro de ese valor un asesoramiento, no tenerlo por separado, pero sí por lo menos mostrarlo, mostrar que vos podés asesorar a tu cliente, que no estás solo. Esa es una muy buena forma de agregar bonus a nuestro servicio como modelistas digitales, que hacen que la experiencia sea mucho más enriquecedora aún, ya que las modelistas digitales tenemos muchas de estas herramientas digitales que nos ayudan a poder brindar un mejor servicio. Y si quieres aprender más sobre cómo profesionalizar tu servicio como modelista digital, lo que podés hacer es anotarte en el formulario que te dejo abajo para ingresar al programa Rompe el Molde, que ahí te explico todo esto en detalle. Cómo volverte una modelista digital experta, cómo crear una lista de precios, cómo calcular tu valor hora, cómo se calcula exactamente el valor del molde, cómo se calcula el valor de un servicio personalizado, cómo crear tu propia modalidad de trabajo y un sinfín de temas que tocamos para que puedas estar siendo una modelista digital de forma profesional. Bueno, contame qué te pareció este video, si te sirvió, si son cosas que te estuviste preguntando. No te olvides de guardarlo, de compartirlo, de ponerle un like. Te mando un beso y nos vemos en el próximo video.